Hermanos en Cristo y amigos todos, una cordial bienvenida a este momento santo, porque lo dedicamos al estudio de la santa palabra del Dios Santo. Oremos. Señor y nuestro buen Padre Celestial, gracias por darnos la bendición de estudiar su palabra poderosa, su palabra viva, su palabra que es eterna. También le damos gracias por el Espíritu Santo que mora en nosotros, y Él está para iluminarnos, abrir nuestros entendimientos, iluminar nuestros entendimientos con la luz del cielo, la luz de su mente, de su corazón, para que entendamos con su mente y su corazón su palabra que vamos a estudiar ahora. Oramos porque usted, Padre bendito, nos nutra bien, nos alimente bien, por medio del estudio con conocimiento espiritual dado por usted, por el Espíritu Santo de su palabra. Lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Vamos a leer en la carta a los Filipenses, en el capítulo 3, los versículos del 8 hasta el versículo 11. Sí, Filipenses capítulo 3, versículos 8 al 11. ¿Encontraron ya la porción bíblica, hermanos? Leamos pues Filipenses 3, del 8 al 11. Y ciertamente, dice Pablo, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. El apóstol Pablo tenía una gran pasión: conocer el poder que resucitó a Cristo, y al lograr esta gran pasión dedicó toda su vida en esta tierra. La pasión de Pablo debe ser también nuestra pasión: conocer el poder que resucitó a nuestro Señor Jesucristo. Bien, quiero que veamos en primer lugar logros por conocer el poder que resucitó a Cristo. Hermanos en Cristo, el que experimenta el poder que resucitó a Cristo, en primer lugar, es libre de la esclavitud del pecado. Leamos en el Evangelio según Juan, y leemos en el capítulo 8, Juan capítulo 8, los versículos 34 al 35, Juan 8, 34 hasta el versículo
35. Dice Juan 8:34. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertares de la esclavitud del pecado, ¿no?, seréis verdaderamente libres. Leamos en el Evangelio según Juan capítulo 8, el versículo 36. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres de la esclavitud del pecado. Así es, los seres humanos caídos en pecado son esclavos del pecado que hacen, del pecado que practican. Y de la esclavitud del pecado, usted y yo no podemos libertarnos por nuestras propias fuerzas, por nuestros propios recursos. Eso es imposible. Porque la esclavitud del pecado está más allá de la capacidad nuestra, de la capacidad humana para doblegarlo o dominarlo. Pero cuando una persona, un creyente en Cristo, conoce el poder divino que resucitó de entre los muertos a Cristo, entonces, y solo entonces, la persona va a ser verdaderamente libre de la esclavitud del pecado que hace o pecado que practica. En segundo lugar, el que experimenta el poder que resucitó a Cristo es una nueva creación en el sentido espiritual. Es una nueva criatura. Leamos esto en la segunda carta de Pablo a los Corintios. Segunda carta de Pablo a los Corintios, y leemos en el capítulo 5, el versículo 17. Segunda carta a los Corintios 5, 17. Dice el apóstol Pablo: de modo que si alguno está en Cristo, o sea, si alguno está unido a Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué pasa? Nueva criatura es, o una nueva creación es en el sentido espiritual. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es una nueva criatura el que conoce el poder que resucitó a Cristo de los muertos. Y es una nueva criatura porque tiene un corazón nuevo. Leamos en el libro de Ezequiel, Antiguo Testamento. Leamos en el libro de Ezequiel, en el capítulo 36. Ezequiel 36, y leemos versículos 26 al 27. Ezequiel 36, 26 al 27. Dice Dios: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os el corazón de piedra, ¿sí?, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces, el que conoce el poder que resucitó a Cristo tiene, ¿qué cosa?
un corazón nuevo, un corazón que ya no es la fuente de la maldad o maldades que haga la persona. La nueva criatura no tiene un corazón lleno de maldades, no tiene un corazón fuente de toda maldad, de ninguna maldad. Leamos esto en Marcos capítulo 7. Sí, leamos en el Evangelio según Marcos capítulo 7, los versículos 20 al 23. Marcos 7, 20 al 23. ¿Encontraron la porción bíblica, hermanos? Leamos Marcos 7, 20 al 23. Pero decía el Señor Jesús que lo que del hombre sale, eso contamina o corrompe espiritualmente al hombre, ¿no? Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan o corrompen moral y espiritualmente al hombre. Entonces, el que conoce el poder que resucitó a Cristo de entre los muertos, ¿ya? Tiene un corazón nuevo, un corazón que no está lleno de maldad, un corazón que no es fuente de maldades. El que experimenta el poder de que resucitó a Cristo no ama al mundo y las cosas malas que identifican al mundo. Leamos por favor en la primera carta de Juan. Sí, leamos en la primera carta de Juan, el capítulo 2, versículos 15 al 17. Primera carta de Juan 2, 15 al 17. Dice la palabra de Dios: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces se dan cuenta, una persona, un cristiano que conoce el poder que resucitó a Cristo, que es el mismo poder de Dios, esa persona no ama al mundo ni las cosas que son propias del mundo. ¿Y cuáles son las cosas del mundo que no ama? El que conoce el poder divino que resucitó a Cristo. ¿Cuáles son las cosas del mundo? ¿Qué dice aquí la palabra de Dios? Versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo.
Porque no ama al mundo el que conoce el poder que resucitó a Cristo de entre los muertos, porque no ama al mundo, no satisface los deseos de la carne, los deseos de la concupiscencia propia, los deseos malos que estimulan el mal o el pecado que mora en todos nosotros. ¿Cuáles deseos de la carne no satisface el que no ama al mundo? Porque conoce por experiencia el poder que resucitó a Cristo de entre los muertos. ¿Cuáles son las obras de la carne? A ver, vamos a leer en Gálatas. Gálatas en el capítulo 5. Gálatas el capítulo 5 y leemos versículos 16 al versículo 21. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y atención, y manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, el que conoce el poder divino que resucitó a Cristo, no ama al mundo y, por ejemplo, no ama las obras de la carne. Y en Gálatas 5 habla de estas obras de la carne. Y porque no ama esta manifestación del mundo caído en pecado, las obras de la carne, no ama el adulterio, no ama la fornicación, no ama la inmundicia, no ama la lascivia, no ama la idolatría, no ama las hechicerías, no ama las enemistades, no ama los pleitos, no ama los celos, no ama las iras, no ama las contiendas, no ama las disensiones, no ama las herejías, no ama las envidias, no ama los homicidios, no ama las borracheras, no ama las orgías, no ama ninguna cosa semejante a las obras de la carne. Entonces miren ustedes, la persona que experimenta el poder que resucitó a Cristo, ¿qué pasa con esa persona? No ama al mundo y las cosas malas propias del mundo. Y una de las cosas
malas del mundo que no ama son las obras de la carne, que tienen una variedad de manifestaciones. Aquí hay obras de la carne que tienen que ver con el sexo, ¿verdad? El adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia. Aquí tiene cosas que tienen que ver con el asunto de la adoración, la idolatría, asuntos que tienen que ver con las hechicerías y miren, asuntos que tienen que ver con el carácter y las relaciones con los demás, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, ¿ya? Envidias, y también tiene que ver con cosas de matar, con cosas con el cuerpo, la borrachera, las orgías. Una persona que conoce el poder divino que resucitó a Cristo no ama estas cosas del mundo, y si no las ama, no las hace, no las practica, no anda en ninguna de estas cosas. Bien, mis queridos hermanos, sigamos. El que conoce el poder divino que resucitó a Cristo, esta persona se considera muerta al pecado, pero viva para Dios. Leamos esto en la carta a los romanos, sí, la carta a los romanos. Y leemos en el capítulo 6. Carta a los romanos, en el capítulo 6. Romanos, capítulo 6. Y vamos a leer en este capítulo, Romanos 6, los versículos 10 al 14. Romanos capítulo 6, versículos 10 al 14. Dice la palabra, refiriéndose a Cristo: porque en cuanto murió, hablando de Cristo, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, después que resucitó, ¿verdad?, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias o en sus malos deseos, ¿no? Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Así que nosotros debemos considerarnos muertos al pecado y vivos para Dios. Y esta realidad espiritual de considerarnos muertos al pecado y vivos para Dios, solo es factible cuando conocemos el poder de Dios que resucitó al Señor Jesucristo. El que conoce el poder
que resucitó a Cristo, el que tiene una experiencia real con el poder que resucitó a Cristo, esa persona sí que va a considerarse muerta al pecado, pero viva para Dios en Cristo Jesús. Y si se considera muerta al pecado, quiere decir que esa persona no practica el pecado, no anhela el pecado, no se alinea en dirección al pecado. Su mente, sus emociones, su voluntad y su cuerpo, todo está a la disposición de Dios, al servicio de Dios, al servicio de la santidad de nuestro Dios. Así que miren, la persona que conoce el poder de la resurrección de Cristo, el poder que resucitó a Cristo de entre los muertos, va a considerarse siempre, en todo lugar, en todo momento, las 24 horas del día, va a vivir con esta mentalidad. Yo he muerto al pecado, pero vivo para Dios. Porque yo conozco el poder de la resurrección de Cristo, el poder que resucitó a Cristo de entre los muertos. El que experimenta el poder que resucitó a Cristo conoce, es una realidad activa en él, el fruto del Espíritu Santo. Leamos esto en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Sí, leamos a los Gálatas capítulo 5, desde el versículo 22 al versículo 23. Miren, en Gálatas capítulo 5, desde el versículo 19 hasta el versículo 21, en su primera parte, el apóstol describe cuáles son las obras de la carne, cuáles son las obras de la concupiscencia, del mal, del pecado que aún mora en nosotros. Y luego, a partir del versículo 22, va a indicar la contraparte de las obras de la carne, que es el fruto del Espíritu Santo. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Así que miren, el que conoce por experiencia el poder divino que resucitó a Cristo, tiene el fruto del Espíritu. Es una persona que conoce el amor de Dios. Es una persona gozosa. Es una persona que está en paz, sin temores, sin miedos, sin ansiedades, sin turbaciones. Es una persona paciente. Es una persona benigna. Es una persona bondadosa. Es una persona fiel. Es una persona mansa. Es una persona con control o dominio propio. ¿Y por qué esto? Porque esa persona conoce el poder de Dios que resucitó a Cristo de entre los muertos. El que experimente el poder que
resucitó a Cristo, su vivir en este mundo es Cristo. Leamos en esta relación lo que dice la carta a los Filipenses. En el capítulo 1, el versículo, Filipenses capítulo 1 y el versículo 21. Sí, Filipenses 1:21, ¿qué dice? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, el cristiano, el creyente en Cristo, que conoce que por experiencia el poder de Dios que resucitó a Cristo, su vivir en este mundo es la persona de Cristo. Cristo es su vida en todas las manifestaciones de su vida. Cristo es su vida en sus pensamientos, en sus emociones, en sus decisiones, en sus relaciones humanas, en su trabajo, en su hogar. La persona vive no la vida de él o de ella, sino la vida de Cristo. Y porque esta persona, su vida, su vivir es Cristo, entonces va a ocurrir lo que dice Colosenses 3. Colosenses 3, del versículo 1 hasta el versículo 4. Colosenses 3, 1 al 4. Leemos la palabra de Dios, hermanos. Si pues, aquí está, habéis resucitado con Cristo, en lo espiritual, ¿no? Buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Así que el que conoce por experiencia el poder de Dios que resucitó a Cristo, su vivir es Cristo, y por eso Él vive en función del cielo y no en función de la tierra o del mundo. Su mira, su atención son las cosas del cielo, no las cosas de la tierra, mis queridos hermanos. Porque esa persona se considera haber muerto con Cristo al pecado y a las cosas del mundo, y esa persona sabe que ha resucitado con Cristo a una vida nueva. Así que miren, pone la mira en las cosas de arriba y no en la de la tierra. Busca las cosas de arriba, donde está Cristo, con quien ha resucitado por el poder de Dios, sentado a la diestra de Dios. Sí, el que conoce por experiencia el poder que resucitó a Cristo, su vivir es Cristo. Y porque su vivir es Cristo, busca las cosas de arriba, pone la mira en las cosas de arriba, vive en función de las cosas del cielo, donde está Cristo, con quien ha resucitado por el poder de Dios
espiritualmente. Qué interesante, ¿verdad? Así que, ¿cuáles son los logros por conocer el poder que resucitó a Cristo? Ser libre de la esclavitud del pecado. Se es una nueva criatura, un hombre nuevo, una nueva mujer. No se ama al mundo y las cosas malas del mundo. La persona se considera siempre muerta al pecado, pero viva para la gloria de Dios. Y el vivir de esta persona es Cristo. No es Él, sino Cristo, su vida. Bien, ahora tratemos esta pregunta. Escuchen la pregunta. ¿Quién y cómo se accede al conocimiento del poder que resucitó a Cristo? Es una buena pregunta, ¿no? ¿Quién y cómo se accede al conocimiento del poder que resucitó a Cristo? Respondamos esta pregunta. Para esto, yo les pido que escuchen lo siguiente. Se accede al conocimiento del poder que resucitó a Cristo por medio de la fortaleza del Espíritu Santo en nuestro hombre interior. Leamos en esta relación en Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3, versículos 14 hasta el versículo 21. Efesios capítulo 3, 14 al 21. Dice Pablo: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, escuchen, conforme a las riquezas de su gloria, escuchen, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, ¿por medio de quién? Por su Espíritu. ¿Para qué? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Y sí, escuchen, por la fortaleza del Espíritu Santo en nuestro ser interior, habita Cristo por la fe. Entonces vamos a conocer el poder que resucitó a Cristo de entre los muertos. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. A fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Así que miren, se accede al conocimiento del poder que resucitó a Cristo por medio de la fortaleza del Espíritu Santo en nuestro hombre interior. Función del Espíritu Santo es fortalecernos con el poder divino, para que Cristo resucitado habite en nuestros corazones y así conozcamos por experiencia propia el poder que resucitó a Cristo de entre los muertos. En la carta a los Romanos, leemos en el capítulo 15, carta a los Romanos, el capítulo 15,
13 y luego el versículo 19, Romanos 15, 13. Dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza, aquí está, por el poder del Espíritu Santo. Romanos 15, 13. Y en el versículo 19 de Romanos 15 leemos: con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y todos los alrededores hasta Ilírico, todo lo llenado del Evangelio de Cristo. Así que probamos de esta manera que se accede al conocimiento del poder divino que resucitó a Cristo por medio de la fortaleza del Espíritu Santo en nuestro ser interior. Y esta es otra cosa interesante: para que el Espíritu Santo nos fortalezca y así conocer el poder que resucitó a Cristo, ¿qué debemos hacer? Esta es una buena pregunta. ¿Qué responde usted? Para que el Espíritu Santo me fortalezca y así conocer el poder divino que resucitó a Cristo, ¿qué debo hacer yo? ¿Qué debe hacer usted? La respuesta la da Gálatas 5. Carta a los Gálatas, el capítulo 5, versículos 16 al 18. Gálatas 5, 10, Gálatas 5, 16 al 18. Leamos. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Entonces, para que el Espíritu Santo nos fortalezca en el ser interior y así conocer el poder divino que resucitó a Cristo, según Gálatas 5, 16 al 18, debemos hacer dos cosas. Primero, debemos ser guiados por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Fíjense lo que dice Gálatas 5, 18. Pero si sois guiados por el Espíritu Santo, debemos ser guiados por el Espíritu Santo. En segundo lugar, debemos andar en el Espíritu Santo. Gálatas 5, 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Hermanos, el que es guiado por el Espíritu Santo, dirigido por el Espíritu Santo, y por esto anda en el Espíritu Santo, está fortalecido con el poder que resucitó a Cristo, y así no satisface los deseos de su carne. ¿Y cuáles son los deseos de la carne que no satisface el que experimenta el poder de la resurrección de Cristo por el Espíritu Santo que lo fortalece? Ya lo hemos leído en Gálatas 5, miren, Gálatas 5, versículo 19 al 21. El adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, las hechicerías, las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, las herejías, las envidias, los homicidios, las borracheras, las orgías. La persona
el cristiano que es guiado por el Espíritu y por eso anda en el Espíritu, no satisface las obras de la carne que leemos en Gálatas 5 del 19 al 21. Así que, ¿quién y cómo se accede al conocimiento del poder que resucitó a Cristo? Por medio del Espíritu Santo, por la fortaleza del Espíritu Santo en nuestro hombre interior. Y debemos ser guiados por el Espíritu, andar en el Espíritu Santo, para de esa manera poder conocer en experiencia propia, personal, el poder de Dios que resucitó a Cristo. Y de esa manera honrar a Dios, viviendo como es digno de Cristo, como es digno de Dios el Padre, como es digno del poderoso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Bien, voy en este momento a leer las estrofas de un himno en el himnario de la vida cristiana de nuestra organización, la Alianza Cristiana y Misionera. Voy a leer las letras o las estrofas del himno 91. A ver, sí, vamos a leer el himno 91. Dice, el título de este himno es Tu Santo Espíritu, Señor. Tu Santo Espíritu, Señor, del mal me guardará. Él solo, con su gran poder, me purificará. Tu Santo Espíritu, Señor, tu amor me impartirá. Él, solo el fuego de tu amor en mí prender podrá. Tu Santo Espíritu me da los dones que pedí. Consuélame su dulce voz, pues Él habita en mí. Tu Santo Espíritu, Señor, imparte al corazón auxilio y gracia celestial y purificación. Y el coro de este hermoso himno dice: Oh Espíritu del Señor, ven, aguardando estoy, y purifica el corazón. Oh, ven y bautízame hoy. Sí, solo el Espíritu Santo de Dios, el Padre y del Hijo Jesucristo, puede hacer el milagro de conocer el poder que resucitó a Cristo. Entonces, hermanos en Cristo, dejémonos guiar por el Espíritu Santo, para así andar en el Espíritu Santo y poder conocer, experimentar el poder que resucitó a Cristo, y poder de esta manera experimentar todos los beneficios que ya vimos en el primer punto, todos los beneficios que vienen por conocer en experiencia propia, por medio del Espíritu Santo obrando en nosotros, ese poder divino, sobrenatural,
que resucitó a Cristo y ahora está Él a la diestra del Padre, intercediendo por usted y por mí. Amén. Señor y buen Padre Celestial, le damos gracias por su palabra que nos ha bendecido, nos ha edificado. Padre Celestial, solo el conocimiento, la experiencia del poder suyo que resucitó a Cristo, solo experimentando ese poder por medio del Espíritu Santo, dejándonos guiar por el Espíritu Santo, andando en comunión con el Espíritu Santo, es que podemos realmente conocerlo a usted y conocerlo al Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Oh Padre Celestial, que cada uno de nosotros se deje guiar por el Espíritu Santo, para que cada uno de nosotros andemos en comunión con el Espíritu Santo. Y de esta manera, Padre bendito, con la experiencia de su poder que resucitó a Cristo, vivamos la vida cristiana que le honra a usted, que es digna de usted. Podamos de esta manera ser santos, porque usted es santo en toda nuestra manera de vivir. En el nombre de Jesús, nuestro poderoso Salvador, que habita en nosotros por el Espíritu Santo que usted nos ha dado. En el nombre de Él oramos, con gozosa gratitud. Amén. Amén. Bien, damos gracias al Señor por este tiempo que hemos pasado estudiando la palabra de Dios. No se olvide, hermanos, el cristiano verdadero tiene una pasión, la pasión que fue del apóstol Pablo: conocer el poder divino que resucitó a Cristo, para vivir la vida cristiana que a Dios le agrada. Así que, hermano y hermana, déjese guiar por el Espíritu Santo, ande en comunión con el Espíritu Santo, para que usted conozca en experiencia propia el poder de Dios que resucitó a Cristo y viva la vida cristiana que le agrada a Dios, que honra a Dios, que le agrada a Cristo y que honra al Señor Jesucristo. Si Dios lo permite, el próximo domingo, 10 minutos para las 11, estaremos en la casa donde se reúne la Iglesia del Dios Viviente para el culto presencial. Le invitamos a usted para que nos acompañe en este culto. Sí, para juntos orar, juntos escuchar la palabra, juntos leer la palabra, juntos pedir bendición de Dios del cielo para nosotros. Que Dios les bendiga y les asista con abundancia de gracia siempre. Amén.